Efectivamente, los gobernadores de 6 departamentos se reunieron el día de hoy acá en nuestra capital. 3 de ellos, por motivos particulares, cada uno justificó su inasistencia. Sin embargo, acompañaron los debates y los resultados y las conclusiones de la reunión para que luego estos 4 puntos que finalmente se plantearon ante el ministro de Economía y Finanzas Públicas y los 2 viceministros que lo acompañaron, sean una propuesta de consenso de parte de los gobernadores, que es un tema que hay que resaltar verdaderamente. Hemos tenido que llegar a esta etapa de crisis en los gobiernos autónomos departamentales, no solo de Santa Cruz, sino de todos los departamentos del país, para que nos demos cuenta de que la autonomía no era solamente elección de gobernadores, elección de asambleístas departamentales y la posibilidad de dictar leyes en materia de competencias autonómicas, sino que fundamentalmente era tema de recursos económicos. Se vino sosteniendo eso desde Santa Cruz, desde la época de Rubén Costas, donde se llevó una propuesta de pacto fiscal hacia el presidente del Estado en esa oportunidad, Evo Morales Ayma, y el Consejo Nacional de Autonomía, porque nosotros desde la Gobernación de Santa Cruz habíamos dicho: los recursos provenientes de la renta hidrocarburífera, llámese gas, petróleo, son recursos perecederos, recursos que se terminan porque son recursos naturales no renovables. Tarde o temprano. ¿En qué año fue eso, Luis Fernando? Fue en el año 2014. 2014. Se empezó a trabajar desde el año 2012 y se llevó una propuesta completa con el costeo competencial de cada una de las 36 competencias exclusivas, de las competencias compartidas y las concurrentes que estaban a cargo de las gobernaciones, y se le dice al gobierno central en esa época: nosotros tenemos que cubrir estas competencias y el costo mínimo de ellas es este. Se le mostró los cuadros de cuánto cuestan las gobernaciones el ejercer esas competencias. En aquella oportunidad, por ejemplo, los presupuestos de la gobernación eran los mejores de la época, cerca a 2.000 millones de bolivianos de recursos manejados directamente, porque hay otros recursos que te los inyectan al presupuesto, pero que son para el pago de ítems de salud, pero que no los maneja, sino lo manejan desde el Ministerio de Salud. Y en esa época nos dábamos cuenta de que los 1.400, 1.800, hasta 2.000 millones de bolivianos que llegó a manejar la gobernación de Santa Cruz eran insuficientes para costear de manera completa las competencias asignadas en la Constitución. Entonces se le dice al gobierno de Evo Morales: señores, la renta de hidrocarburos va a ser insuficiente en algún momento y las gobernaciones ya no van a tener regalías, ya no van a tener IDH, y por lo tanto no van a poder... Se les advirtió. Se les advirtió y se sostuvo inclusive una demanda ante el Tribunal Constitucional exigiéndole que cumplan con la Constitución, que cumplan con la Ley Marco de Autonomía, porque hay 2 disposiciones clave, una en la Constitución y otra en la Ley Marco de Autonomía. La de la Constitución es el artículo 305, que dice que toda asignación de competencias tiene que venir acompañada también con el señalamiento de la fuente y de los recursos económicos que van a ser suficientes para sustentar esas competencias. Eso lo dice el artículo 305, y la disposición transitoria 17ª de la Ley Marco de Autonomía, que en esa época la trabajó Carlos Romero como ministro de Autonomía, insertó de alguna manera esa obligación de que el gobierno nacional, con este nuevo régimen autonómico a partir de la Constitución de 2009 y la Ley Marco de Autonomía de 2010, iba a generar un acuerdo nacional entre las entidades territoriales autónomas, llámese gobernaciones, municipios y añadidas también las universidades públicas, para que en una mesa de diálogo nacional se pueda llegar a un acuerdo de cómo se iban a distribuir los recursos económicos del Estado, de los impuestos que paga la gente, entre todas las instituciones que atienden a la población. ¿No se realizó esa mesa nacional? Se llevaron propuestas, se hizo un Consejo Nacional de Autonomía, en ese momento el ministro de Autonomía era Hugo Siles, y sin embargo el gobierno nacional la volteó porque no quería darle a las gobernaciones fuentes estables de recursos económicos como vienen a ser los impuestos como el IVA, el IT, el IUE, el impuesto a los consumos específicos, impuestos que todo el tiempo la gente está pagando y se está recaudando. No es como la renta petrolera o la renta del gas, que solamente dura un tiempo mientras el pozo sigue produciendo. Y hemos visto de que ya el mar de gas hizo gas y por lo tanto las gobernaciones ya no tienen recursos. Y es ahí donde entra nuevamente esta propuesta que el año 2014 ya se hizo a nivel nacional, y ahora no es solamente un gobernador solo en ese Consejo Nacional de Autonomía, sino ya han rescatado esa necesidad porque lo están sintiendo prácticamente todos coinciden en la necesidad de llegar a un gran acuerdo nacional que redistribuya los recursos económicos que el Estado recauda de los impuestos de la gente, porque eso no es del gobierno central, eso es de la población. ¿Y a quién acude la población día a día? Acude a su alcalde, acude a su gobernador, a sus concejales, a sus asambleístas, a sus
representantes territoriales. No va a ir al centralismo, no va a ir a La Paz a pedirle mejor salud, más médicos, mejores hospitales, insumos, educación. No le piden al centralismo eso. Se lo piden a sus alcaldes, a sus gobernadores, y por eso es que no puede ser que el gobierno nacional siga manejando de cada 100 bolivianos que se recaudan en cuanto a impuestos, manejan 90 bolivianos y las otras entidades territoriales manejan apenas 10. O sea, ese es el porcentaje de distribución, 90-10. Sí, Luis Fernando, hoy en la reunión con el ministro de Economía no ha habido acuerdos de los gobernadores con el gobierno, sino propuestas de los gobernadores al gobierno, que son centralmente 4 las principales. Uno, usted me decía, no es un acuerdo, sino propuestas de los gobernadores que a los gobernadores han acordado, que le han planteado al gobierno. Primero de ellos, un fondo de reactivación. ¿En qué consiste y qué ha dicho el gobierno sobre esa propuesta? Claro, primero que todos son conscientes de que los recursos que se recaudan son insuficientes ya para las competencias departamentales. Lo central es que ya no pueden las gobernaciones seguir financiando competencias centralistas con recursos departamentales. Y aquí estamos hablando de ítem de salud, estamos hablando de títulos de bachiller que el gobierno de Evo Morales dispuso que sean gratuitos, se los quitó a las universidades, estamos hablando de prediarios, estamos hablando de rutas de la red fundamental. Todas esas competencias del nivel central del Estado ya no pueden seguir siendo financiadas por las gobernaciones, y en eso coinciden todos los gobernadores. Segundo elemento, tiene que llevarse a una mesa de discusión nacional el tema del pacto fiscal que acabamos de hablar. Tercero, ¿eso cuándo se podría hacer? Ya estamos en etapa electoral, ¿se podrá hacer? Es necesario tener los resultados del censo de población y vivienda, al menos en cuanto a los resultados de población. Sería ideal también saber sobre las condiciones de vida de cada uno de los bolivianos en las que están ellos actualmente subsistiendo. Y ahí discutir el pacto fiscal. Y ahí discutir el pacto fiscal para ver cómo es que las necesidades de la población en cada municipio se deben atender, para ahí hacer una distribución justa de esos recursos que la gente paga en impuestos al gobierno nacional y que se quedan en un 90% en el centralismo. Y el otro tema que se tocó es relacionado a la necesidad de refinanciar la deuda a mediano y largo plazo de las gobernaciones, porque las gobernaciones tienen una deuda con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros fondos que ahora están siendo imposibles de sustentar. Por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz tiene que pagar cada 6 meses cerca de 50 millones de bolivianos, pero con la reducción del IDH y de la regalía, esos 50 millones de bolivianos que nos debitan de forma automática prácticamente nos dejan sin fondos para cubrir nuestras competencias. 100 millones de bolivianos al año la gobernación con el FNDR. Así es. Y es lo que han pedido reprogramar. Así es. Y adicionalmente a ese tercer punto, ahí el cuarto punto que usted tocaba, es relacionado a un fondo de reactivación económica para poder invertir en obras, porque prácticamente las gobernaciones hoy por hoy ya no están ejecutando casi obras porque los recursos apenas alcanzan para los servicios de salud, servicios de educación y temas que son esenciales como atender a los adultos mayores, a los hogares, a los temas de políticas sociales que están entre las competencias de la gobernación, pero que se comen prácticamente todo nuestro presupuesto y las obras son cada vez menos. Entonces necesitamos un fondo de reactivación para que la economía vuelva a dinamizarse y nuestros ciudadanos sientan esa inversión pública también en las empresas y en los bolsillos de los trabajadores. ¿Usted cree que el gobierno va a atender todas estas demandas? ¿Hay algún tipo de, en ese sentido, de tiempo que esperan ustedes en que lo hagan? ¿Cuál es el próximo paso? Es que el gobierno tiene que atender las demandas de las gobernaciones y los municipios, porque es ahí donde se hace una especie de contención a esa insatisfacción ciudadana, porque si el ciudadano no tiene un mínimo de atención en salud en sus hospitales de primer, segundo nivel, que son de los municipios, de tercer nivel de la gobernación, o las escuelas no están bien mantenidas y no hay condiciones adecuadas para que los profesores y los niños pasen clases, entonces ese descontento ciudadano va a ir en crecimiento y por supuesto esto va a repercutir en el gobierno nacional, porque todos apuntan a que el gobierno nacional debe dejar de centralizar tanto los recursos y deben de destinarse a las entidades territoriales autónomas para que lo administren de manera más eficiente, porque el gobierno nacional de hace 20 años atrás ha demostrado que gastó y despilfarró un montón de recursos económicos en elefantes blancos, y donde realmente se atendía a las necesidades de la población es en los municipios y en las gobernaciones, y es ahí donde realmente está el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Bien, Luis Fernando, quiero aprovecharlo para hablar un poco del referéndum que tiene la idea del gobierno de realizar para los curules.
Hay una reunión en este momento del Comité Interinstitucional, no está el gobernador presente ahí, entiendo que por estas actividades, pero ¿qué dicen en relación a esto? Ya hay una especie de inquietud regional con el hecho de que ya también estén convocando un comité del censo para ver este tema y evitar el referéndum, que por ahí puede ser, diríamos, un factor de no cumplimiento de lo que le corresponde a Santa Cruz. Claro, lo que se está tratando de buscar en este encuentro de gobernadores, en esta sinergia entre gobernadores que son de diferentes líneas políticas, sí, es puntos de coincidencia. Y en algo en que lo que se coincide es que desde las gobernaciones se mejora la calidad de vida de los habitantes. Y eso demanda, por lo tanto, que estas instituciones reciban más recursos de centralismo. El punto relacionado a la redistribución de escaños, de los 130 que manda la Constitución, mientras no hay una reforma constitucional aprobada conforme al artículo 411 de nuestra Constitución, son 130 escaños. Y lo que son conscientes también los gobernadores es que todas esas poblaciones, y lo dijeron ahora, que a veces migran desde los otros departamentos a Santa Cruz, también tienen que tener una justa representación, porque eso no representa solamente a cruceños nacidos en nuestro departamento, sino también al resto de los cruceños no nacidos en el departamento, porque el que llega aquí busca oportunidades, busca mejores condiciones de vida y por supuesto que tiene que tener una representación equilibrada en el Parlamento, que en este caso viene a ser la Cámara de Diputados, el órgano de representación poblacional. La gobernación de Santa Cruz está en desacuerdo con ese referéndum de los curules. Yo creo que no hace falta. No hace falta. No hace falta el referéndum porque el límite de los diputados es 130. Se ha estado escuchando últimamente. ¿Pero su posición la comparte el gobernador? El gobernador dice de que hay que respetar la Constitución. Ya. La Constitución actualmente dice 130 diputados. Es un número, yo creo que suficiente, porque más bien se escuchan voces que plantean disminuir la cantidad de parlamentarios, porque en semanas anteriores se ha visto una parálisis en este órgano legislativo. Entonces es como que no están justificando su sueldo. Entonces, ¿para qué queremos aumentar parlamentarios si no prestan una labor eficiente y no dan respuesta a sus ciudadanos? Entonces 130 es el límite que establece la Constitución, por algo se ha puesto ese límite en nuestra Constitución y existen mecanismos en la propia Constitución, el artículo 146, para distribuir esos 130 parlamentarios. Hay un mecanismo de equidad donde todos reciben un número igual, son 4 para los departamentos menos poblados, que son 6. El eje central no recibe esos 4, solamente los 6 menos poblados. Existe un representante que va directamente a Potosí por menor índice de desarrollo humano y el resto de los diputados, fíjense que estamos hablando 6 por 4, 24 y 1, 25. 105 diputados se distribuyen de manera proporcional a los departamentos conforme a su población. Sí. Entonces, yo creo que la fórmula es justa, es equilibrada y el límite constitucional hay que respetarlo. Y en todo caso, si se quiere una reforma constitucional, tiene que ser respetando el artículo 411 y la voluntad popular, que en este momento yo creo que la mayoría de la gente siente que sus parlamentarios no están haciendo una tarea eficiente y no creo que quieran tener más parlamentarios cobrando más sueldo. ¿Los otros gobernadores hablaron algo de esto, de los curules hoy, o no tocaron? Muy por encima. Dijeron de que debería buscarse un mecanismo equilibrado, de que no haga perder a nadie. Obviamente nadie quiere perder parlamentarios. Claro. Pero también se debe ser consciente de que esos hermanos bolivianos que dejaron sus departamentos y migraron hacia Santa Cruz también tienen derecho a tener una justa representación en la Cámara de Diputados. Ahora, Luis Fernando, para terminar, ¿el gobernador va a formar parte de este comité interinstitucional que se está reuniendo hoy por el censo, el que nació hace un año y medio? La gobernación siempre ha acompañado las iniciativas que son en pro y en defensa de los intereses del pueblo cruceño, así que la gobernación va a estar ahí presente.